se postergó el anuncio oficial de cómo va a continuar la próxima fase de esta cuarentena extendida. Será mañana, posiblemente mañana, el anuncio. Por ahora están reunidos el presidente Alberto Fernández, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y también Axel Kicillof. Vamos a tomar contacto nuevamente con Gastón Zulay, allí muy cerquita de donde están reunidos, en las inmediaciones de la Quinta Presidencial de Olivos. Gastón. Así es, bueno, continúa, como bien decíamos, la reunión comenzó antes de las 18, aquí en la residencia de Olivos, entre el presidente Alberto Fernández con el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador de la provincia Axel Kicillof. Ya antes, cuando estaba comenzando, tomaron la decisión de hacer el anuncio mañana viernes en horas del mediodía para terminar de definir todos los detalles, pero lo que ya es concreto que han definido reducir fuertemente la movilidad para volver al aislamiento obligatorio en la zona del área metropolitana, restringir la circulación, que es justamente lo que le habían recomendado al presidente en la reunión previa a los expertos epidemiólogos, para volver de alguna manera a una especie de fase 1 en la zona metropolitana del Gran Buenos Aires y la capital federal. Fundamentalmente, solo podrán abrir los comercios esenciales y se van a suspender las salidas deportivas. No va a haber más actividad física al aire libre en la ciudad de Buenos Aires como se había permitido, más que nada como un símbolo. Desde el área porteña dijeron no podemos permitir que cierren los comercios y se continúe con las salidas deportivas de los runners. Entonces, a partir seguramente del lunes, algunos dicen incluso que podría adelantarse en el anuncio de horas del mediodía de este viernes para las 0 horas del sábado, la nueva etapa de la cuarentena en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, volver a una especie de fase 1, con apertura de bancos y salidas recreativas para menores con los padres. Eso va a estar permitido. El anuncio entonces va a ser en forma conjunta en horas del mediodía de este viernes por parte del presidente de la Nación, Alberto Fernández, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de la provincia, Axel Kicillof. Ustedes. Gracias, Gastón. Vamos a ir punto por punto de su punteo, justamente, aquí con Lucía Isikoff. Primero, Lucía, hablemos de por qué se ha corrido de hoy a mañana. A ver, mañana esto ya será una anécdota, pero hoy seguimos transitando el momento de la noticia. ¿Por qué no es oficial ya el endurecimiento de la cuarentena y por qué lo sabremos mañana? ¿Hay precisiones? Sí, bueno, desde el gobierno, Ariel, lo que te dicen es no había una urgencia por comunicar esto hoy, preferimos hacerlo mañana para que el mensaje sea más claro, para poder comunicarlo bien, porque sabemos que esto hay algunos puntos que marcaba Gastón, que ahora los vamos a detallar un poquito más, que son los que todavía no hay un acuerdo. Es decir, había una postura distinta, sobre todo entre Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, sobre determinados puntos. Uno de ellos es, por ejemplo, las salidas recreativas, los comercios de cercanía. Como eso se está terminando de delinear ahora, lo importante es que la decisión, sea cual sea, va a ser conjunta, va a tener una mirada sobre el AMBA y se va a tomar en conjunto. Bueno, como esto se está terminando ahora de delinear, salir a comunicarlo rápidamente podía generar algún tipo de confusión, podía generar algún tipo de roce, entonces prefieren armar mejor un mensaje y darlo mañana al mediodía. Esto hace que no podamos asegurar, que no podamos ser categóricos en todo, pero sí, obviamente hay informaciones que ya tenemos y que ya ha tenido Lucía durante toda la semana. Recién me contaban, Lucía, como para ir directamente a actividades o a comercios o a rubros que pueden cerrarse. Sí. La industria hasta ahora no ha sido un problema. ¿Por qué? Porque se trabaja con un determinado protocolo, se sabe quiénes entran, quiénes salen, se saben los horarios de entrada y salida, se sabe la cantidad de personas. Distintos son los comercios. Dentro de los comercios es difícil medir en los comercios de cercanía dónde vive cada uno, dónde vive cada habitante de Ciudad de Buenos Aires o de Gran Buenos Aires, para que expliquen por qué están yendo a determinado negocio. Por eso se entiende que los famosos o los mentados comercios de cercanía seguirían abiertos. Bueno, ahí tenías una disputa entre comillas, lo ponemos entre Kicillof y Larreta. Kicillof es más propenso a que se cierre todo, y lo venimos contando por la preocupación por la cantidad de camas de terapia intensiva que están usándose hoy en la provincia y por ese temor. Un temor que también existe en la ciudad, pero no con tanta urgencia. Entonces, Kicillof era más propenso a cerrar todo. Larreta quería conservar, porque
tiene acá una presión fuerte de los comerciantes que pudieron abrir sus locales para que no se diera marcha atrás. Entonces yo te diría, es uno de los puntos que vamos a terminar de saberlo mañana. Comercios de cercanía y el tema de las actividades recreativas. Sí, como bien decía Gastón, se va a dar marcha atrás, o al menos esto es lo que daban a entender hoy desde el gobierno, con el tema de quienes salen a correr, los runners y los no runners, los que salen a hacer ejercicio, porque sobre todo porque sabemos que es un mensaje que en la Casa Rosada desde el día 1 no gustó, el tema de los runners en la ciudad. Alberto Fernández lo dijo cuantas veces pudo, Axel Kicillof también lo dijo desde la provincia. En la ciudad lo querían conservar, pero das un mensaje un poco ambiguo si de repente tenés tanta gente en las calles y estás prácticamente cerrando todo. Si vamos a una fase tan restrictiva, bueno, eso nos tendríamos que olvidar. Te digo, las salidas de los fines de semana con los chicos pueden llegar a quedar o postergarse por lo que dure esta nueva fase. El Consejo o el grupo de infectólogos recomienda a los funcionarios, a presidente, jefe de gobierno y gobernador que bueno, en este caso el jefe de gobierno, porque sí, en la provincia no sucede, que esas salidas con los chicos sigan estando permitidas por lo que ellos entienden, por el beneficio que le causan a los niños. Tercer punto, se habla del transporte. Atentos igual con ese tema. Brindo datos que manejan el Ministerio de Transporte de la Nación. Ayer hablábamos o ayer mostrábamos la cantidad de pasajeros promedio por día que toman transporte público. Después de las restricciones para trabajadores no esenciales, bajó de casi 1.100.000 a alrededor de 950.000 pasajeros por día. Hoy agregamos a esos números de qué manera se usa ese transporte público. El 65% de la gente que viaja en transporte público se moviliza dentro de Gran Buenos Aires, el 18% dentro de la ciudad, el 13% de Gran Buenos Aires a la Ciudad de Buenos Aires y apenas un 3% de Ciudad de Buenos Aires a Gran Buenos Aires. ¿Qué quiere decir? Que no hay tanto traslado interjurisdiccional. Es decir, cerrar ese transporte puede ser un alivio, pero no es el gran alivio, no termina siendo suficiente para lo que se quiere, para lo que se quiere hacer en esta época. Sí, hoy Diego Santilli ayer en realidad lo que decía es no pongamos solo el acento en lo interjurisdiccional, sino también en el transporte dentro de la ciudad, dentro de la provincia. Eso también se va a restringir. Se habla de nuevos permisos que se van a volver a limitar y va a haber que volver a tramitar el permiso de circulación. El énfasis, por supuesto, va a estar puesto en mayores restricciones a la circulación, porque ese es el gran acuerdo que tenés entre Larreta, Kicillof y Alberto Fernández. Primero, limitar la circulación. Eso amerita que cierren o no los comercios, los pequeños comercios. Bueno, está por verse, son cosas que todavía no terminaron de definirse, pero es muy probable que la fase a la que entremos desde el lunes, te diría, va a tener muchas más restricciones. Te diría desde el lunes porque también era otro punto de discusión. Si ellos daban el anuncio esta noche, era muy difícil que todo esto no empiece a regir desde mañana. Eso era lo que quería Axel Kicillof. Larreta prefería esperar hasta el lunes. Si el anuncio se da mañana, puede haber un fin de semana en el que todavía no se contemple y empiece directamente en la nueva fase de la cuarentena. En definitiva, a lo que se apunta es a seguir ayudando al sistema sanitario, algo que ayer compartíamos con números y en un ratito vamos a actualizar también para saber cómo ha evolucionado, iba a decir, cómo ha involucionado en todo caso el número de cantidad de camas de terapia intensiva ocupadas. Esa es la gran preocupación y si se endurece la fase de cuarentena, justamente tiene ese objetivo. Te digo una cosa más, Ariel, en la ciudad hace 2 días decían que un piso de 700 casos diarios era una alerta para prestar atención, para mirarla, para tomar nuevas medidas de restricción. 700 en la ciudad. Sí, en la ciudad de Buenos Aires. Hoy hubo más de 900. Y bueno, en la provincia tenés más de 1.400 casos, que también era el número que ellos alertaban, que si seguimos con este número, si seguimos con este pico, puede llegar a ser insuficiente, no alcanzar el sistema de salud para contener a la cantidad de gente que necesite usar las camas de terapia intensiva. Gracias, Lucía. Ahora nos contás más. Diana, ahora. El presidente de la Nación anunciará una cuarentena con más restricciones en el AMBA. ¿Y qué va a pasar con el transporte público? Porque el foco está puesto en eso. Bueno, vemos el informe de Alfredo Simón porque va a hablar sobre los colectivos. Ante el anuncio de una nueva etapa de la cuarentena, el transporte público es clave. Dada la cantidad de casos de COVID-19 registrados en las últimas semanas, va a haber mayor control, ya sea en todos los transportes públicos, pero fundamentalmente en los colectivos, y van a viajar solo los esenciales. Hola chicas, ¿cómo les va? Una consulta cortita. ¿Ustedes viajaron siempre en colectivo durante esta cuarentena? Sí. Siempre. Siempre.
son esenciales. ¿Perciben que hay más gente ahora que antes? Sí, hay cada vez más movimiento. Hay más movimiento. Es decir, desde el comienzo del 20 de marzo ahora, ustedes ven que en los colectivos viaja más gente. No, ahora desde la semana que viene, ahora bajó la cantidad de gente. En estos últimos días bajó la cantidad. Pero en general... No, bajó la cantidad de gente en el sentido de que la gente está tomando más conciencia y salen solamente los esenciales y que se restringieron todos los permisos que habían puesto. Muy bien. Muchas gracias, chicas. Seguimos por acá. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Una consulta cortita. ¿Durante toda esta cuarentena viajaste siempre en colectivo? Siempre, a veces tren, depende de dónde me tocaba ir a trabajar. Ajá. Pero en colectivo casi siempre. Prácticamente sí. Mi consulta es, desde el 20 de marzo ahora, ¿percibís que viaja más gente en colectivo? Y por ahora, en su momento había algunos medios que no eran esenciales, digamos. Digamos la típica ventajita, vamos a decir como se dice. Pero después, bueno, que cuando se puso un poquito más estricto, digamos, que sea personalmente para los que somos esenciales, ha cambiado. Y ha cambiado y bueno, se viaja con más espacio. Ha habido más controles, lo que es por ejemplo el acceso fronterizo para ingresar acá y la verdad que no me puedo quejar porque la verdad que los controles son los bien, están perfectos. Dale. Muchísimas gracias. A la orden. Bueno, algunos datos para marcar. Digo, antes de la cuarentena viajaban en colectivos en la ciudad de Buenos Aires más de 9 millones de personas. Desde que se anunció la cuarentena, esa cantidad bajó considerablemente al 10%. La primera semana o las primeras semanas que comenzó la cuarentena desde el 20 de marzo, viajaban cerca de 950.000 personas, es decir, el 10%. Pero les quiero marcar una cosa. En la última semana, en estos últimos 6-7 días, el registro que hay es que viajan en colectivo alrededor de 2.300.000 personas. Es decir, que si tomamos lo que fue el 20 de marzo a hoy, la diferencia es el doble. Hoy viajan el doble en colectivo de los que viajaban el 20 de marzo. Y si tenemos en cuenta que eran solo esenciales aquellos y estos, hay claramente una diferencia entre lo que ocurría el 20 de marzo y lo que ocurre ahora. Es cierto lo que marcaba Alfredo, es cierto que desde el 20 de marzo hasta hoy se han abierto, se han dispuesto nuevas aperturas para que justamente, que eso hizo justamente que la gente pudiera movilizarse. De la semana pasada a esta se ha visto una disminución. Veremos a partir de mañana qué es lo que se cierra, qué tipo de transporte se cierra. Será noticia mañana, pero aquí hasta las 22 ustedes saben que vamos a ir acercándonos a esa información que será oficial mañana. Como también la de los corredores, como también la de la salida para hacer actividad física cada noche, cada tarde, noche y madrugada en la ciudad de Buenos Aires. Pablo Tiburci. Sí, es que hay una preocupación que se da con los números, ¿no? El análisis que hace el Ministerio no solo de Salud, sino también el de Deporte y fundamentalmente Presidencia, es que hay cambios en la ciudad en los números de los barrios. O sea, creció justamente lugares que no tenían los primeros puestos. Caballito y Palermo, si bien Palermo cada tanto peleaba con Retiro, pero era Flores y Retiro, que fundamentalmente por dos barrios vulnerables conocidos, que es la 31 y la 1-11-14, ¿no? Sí. Pero ahora cambió el eje, entonces todos se preguntan, muchas veces te escuché justamente a vos, Ariel, hablar con criterio, que no hay muchos lugares para correr. No. Entonces hay 4. 2 parques que tiene Caballito, Chacabuco, en este caso, y el caso de Palermo, que tiene todo el parque, Saavedra también, y en el caso de Caballito se pone primero junto con Palermo, ¿no? Es muy gráfico lo que está diciendo, porque la bronca o la sorpresa al ver esa multitud corriendo de hace 2 lunes no se iba a ver reflejado en los partes de días sucesivos. Se iba a ver reflejado en un par de semanas después. Hoy que ya
han sucedido, que han corrido algunos días, sí podemos tomar cierta dimensión, parcial dimensión, porque es muy difícil, pero bueno, los números ayudan a entender dónde se ha propagado, de qué manera se ha contagiado más la gente. A ver, no es solamente salir a correr una causa de contagiarse con coronavirus en la República Argentina, eso está clarísimo. El público también, sí. Seguramente el movimiento de esta gente también. Y hasta es un mensaje, me parece, ¿no? Si hay negocios que no pueden abrir y están perdiendo la temporada, y mientras se ve como en algunos lugares hubo una estampida, una salida multitudinaria, guarda algo simbólico. Claro, y no quise nombrar el Parque Centenario, que si bien está en Caballito y Saavedra tanto, porque se notaban grandes diferencias con los primeros días que observamos aquí en el Parque Chacabuco, que fue tremendo, y también en Palermo, especialmente el primer día de salida. Pero después hubo también 3 o 4 días que generalmente no son los que no guardan las distancias, aquellos que saben. Muchas veces lo escuchamos a Gabriel Gamarra contar, porque conoce del tema, las diferencias que hay entre uno que sabe y otro que sale a correr porque está desesperado, porque está ansioso. Porque... Se vio ese primer lunes. Se vio ese primer lunes. Bueno, pero el peligro está, los números están, desde Presidencia al Gobierno de la Ciudad se fueron comunicando constantemente diciendo, esto es preocupante, los números nos marcan esto. No creo que sea, como bien decís, solamente los corredores, probablemente, y nosotros en el análisis general también. Pero también escuchamos a los especialistas que dicen, cuidado con la distancia, con el contagio, no hay barbijo para los corredores, hay unas cuestiones, el cambio de dirección. También.